En esta semana que hemos estado reflexionando en torno a la participación y liderazgo de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad, comenzamos el día lunes con dos expositoras que nos presentaron a estas mujeres poderosas de la Biblia. Hermana Jacqueline nos presentó las mujeres del Antiguo Testamento, Rosa Estela Yáñez, las mujeres del Nuevo Testamento. Por aquí tenemos un atril hermoso, ¿verdad?, con pinturas originales de una artista católica norteamericana que pintó estas mujeres de la Biblia. Más de 170 mujeres en la Sagrada Escritura. ¿A cuántas reconocemos? ¿De cuántas conocemos su vida, su legado, su experiencia de fe y de presencia en su pueblo? Nos queda un gran desafío desde esa misma experiencia fundamental en la palabra. Seguidamente, el miércoles siguiente, estuvimos reflexionando el rol de las mujeres en la sociedad, pero el rol de las mujeres creyentes. Allí, Rocío Cortés, doctora en teología, nos presentó esa fuerza y esa presencia de las mujeres en la Facultad de Teología, en la docencia y todos los desafíos que nos planteó. Si alguien no los pudo ver, les recomiendo imperdible. Puede ser que Rocío esté por ahí porque nos confirmó que venía. Ahí está, un cariñoso saludo para Rocío. Junto con Rocío nos acompañó hermana Gabriela, que llegó muy tempranito también hoy día, la tenemos presente. Y hermana Gabriela nos presentó este miércoles la presencia de la mujer de fe en ámbitos sociales. Quedamos conmovidos, ¿verdad?, con su presentación y cómo ese rol de la mujer estaba con los más necesitados. Hemos visto entonces esta semana experiencias, testimonios, reflexiones poderosas, potentes, profundas, llenas de fe y de compromiso. Y hoy queremos seguir profundizando en estas temáticas. Les comento quiénes van a ser los panelistas de hoy. Nos acompaña Giselle Vargas. Ella es periodista en servicio de la comunicación eclesial y con valores. Ha crecido profesionalmente en radio, vicarías ambientales, ONGs y agencias de noticias. Le gusta asumir desafíos, siempre en la aventura de aprender y superarse. Permanentemente Giselle nos ha acompañado mucho en encuentros de animación bíblica, como moderadora, como formadora, etc. Así es que agradecemos a Giselle, que ya la tenemos aquí presente con nosotros. Un segundo panelista que nos acompaña hoy es Monseñor Álvaro Chordi. Él es obispo auxiliar de Santiago y vicario de la Vicaría Episcopal para la Pastoral. Él es uno de los artífices de este encuentro. Junto con las mujeres de la Vicaría Pastoral hemos estado reflexionando, soñando y poniendo en práctica este proceso de reflexión. Así es que él también nos acompaña en esta mañana. Muy agradecidas también por el impulso. Nuestra panelista siguiente es Valeria López. Ella es laica, casada, abogada y licenciada en Derecho Canónico, secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile, jueza del Tribunal Eclesiástico de Santiago, académica en Derecho en la Universidad Católica y presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Canónico. Hace muy poquito, miembro de la Asamblea del Sínodo. Cada uno de ellos nos va a exponer durante 15 minutos una reflexión que nos va a permitir posteriormente reflexionar en nuestras mesas y los que se están conectando por Zoom, reflexionar en salas. Así es que les invito a poner mucha atención, tomar apuntes, formular preguntas, porque después de su exposición vamos a reflexionar en las mesas, posteriormente vamos a tener un ratito de un café fraterno y luego vamos a dialogar a partir de las preguntas que ustedes vayan generando, redactando, elaborando a partir de este diálogo. Así es que les invito ya a iniciar
este proceso de reflexión al cual hemos sido convocados, la participación y liderazgo de las mujeres en la Iglesia de Santiago. Le damos entonces en primera instancia la palabra a Giselle Vargas. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, Katiuska. Buen día a todos los que están presentes, también en las redes. Buen día, padre, Valeria. A ver, cuando me invitan, lo primero que yo me pregunto, le pregunto al equipo, ¿por qué yo? Yo no me siento líder, pero sí una mujer que participa en la iglesia. Y ahí yo dije, bueno, quizás tengo algo que aportar. Seguido de eso, me preguntan cómo veo yo el rol de la mujer en la participación eclesial. Y reflexionando, me he puesto a revisar un poco el currículum y he descubierto que en los cortos años que tengo de trayectoria en comunicaciones, siempre he tenido jefaturas mujeres. Ya partimos bien. Mujeres que me ayudaron a crecer en el ámbito profesional, en el ámbito personal también, en la madurez. Bueno, cada uno sabe lo complicado que es pasar de la juventud llena de sueños a un mundo laboral, que es totalmente distinto, uno comienza a ver la vida. Bueno, estas mujeres me fueron acompañando, me acogieron, me dejaron y me hicieron un espacio en este mundo que uno ve tan a veces como salvaje, competitivo. Bueno, ahí crecí. Y yo estaba muy contenta y sigo muy contenta porque es mi iglesia. Yo siempre he dicho, qué mejor que trabajar en la iglesia para efectivamente tener y vivir el testimonio de Dios. Pero también uno se lleva desilusiones. Seguido de esta jefatura femenina, seguimos en estas estructuras verticales y me encuentro con jefaturas masculinas, como es propio de la iglesia, varones, sacerdotes, obispos. Gracias a Dios, hoy día se ha abierto mucho más ese espacio a las mujeres. Está Francisca San Martín en Cancillería con un equipo de mujeres, Katiuska también con un equipo de mujeres y varones. Podemos contar también a Andrea en Verdad y Paz. Bueno, así tantos ejemplos, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, en otras conferencias episcopales también de Latinoamérica. A través de mi experiencia como corresponsal he podido ver el protagonismo que adquieren y que van construyendo las mujeres también en otras iglesias, dependiendo mucho de la cultura también. Algunos van más lentos, otros van con la iglesia militante, dándose espacio. Y así, bueno, se va construyendo esta iglesia, donde hoy día las mujeres queremos también ser escuchadas y generar un aporte. Bueno, esta semana también hemos podido ver que esta no es una discusión actual, sino que viene de hace muchos siglos. Y es increíble pensar que pareciera que estamos dialogando lo mismo que hace 2000 años. ¿Dónde está la mujer? La mujer siempre ha estado presente, siempre ha participado. Yo creo que el problema está en el liderazgo y creo que muchos comparten esa opinión. ¿Cómo hoy día aporta el 2025 con también viviendo una revolución tecnológica? Estamos discutiendo estos temas, la inteligencia artificial. Y quiero hacer, podemos pasar la diapositiva, un repaso muy breve por lo que ha sido el magisterio respecto a la participación de la mujer. Y nos encontramos actualmente, lo más reciente, con el Concilio Vaticano II, en la época guiado por el Papa Juan XXIII, Pablo VI, donde recién se comienza a hablar un poco más del rol de la mujer, porque se dan cuenta, dialogan acerca de esta virtud del bautismo que es para todos y por lo tanto que nos hace dignos y con derechos tanto a hombres como a mujeres. Ese es como un primer discurso y a partir de ahí también
se abre la posibilidad para la mujer de poder acceder al estudio en la Biblia, en la teología, en universidades pontificias que antes no se podía. Ya ahí hay un pequeño primer avance. A partir de ese concilio también se generan documentos, uno que se llama Apostolicam Actuositatem, no sé si lo dije bien, que habla precisamente del impulso, que impulsa un poco el rol de las mujeres en la Iglesia, a tener un rol más activo. Más adelante también el Papa Juan Pablo II va a proponer Mulieris Dignitatem, que habla y profundiza la dignidad de la mujer, ¿cierto? Ya en el pontificado del Papa Francisco hay otro acercamiento que habla acerca del acceso de las mujeres al lectorado y al acolitado, a la catequesis también. Es un paso importante, porque si bien las mujeres están colaborando siempre en la Iglesia, en lo social, en lo pastoral, en la coordinación, en lo administrativo, acá se hace un reconocimiento pequeño pero muy grande y significativo para cada una de nosotras. Y también el Papa en reiteradas ocasiones ha tenido distintos diálogos y discursos valorando el rol de la mujer. Incluso ha dicho que uno de los grandes pecados que hemos tenido es masculinizar la Iglesia. Dice, la Iglesia es mujer. Qué gran respaldo, pero habla mucho más allá del género también. Habla de esa Iglesia que por su naturaleza femenina acoge, acompaña, es misericordiosa y tantos otros verbos que también nos acompañan a cada una de nosotras, en mayor o menor medida. Llegamos al sínodo de la sinodalidad. Aquí no le voy a quitar mucho espacio, solamente quiero hacer referencia para que Valeria, me imagino, están expectantes por la experiencia que ella nos tiene para contar. Solamente quiero mencionar que nuevamente hay un espacio, pero ya concreto, de participación de las mujeres en un ambiente que solía ser cerrado, a puertas cerradas, y comienza a darse esa voz a las mujeres para que dialoguen, para que tomen decisiones también, ¿cierto? Y también el Papa se ha preocupado, por ejemplo, de la contratación de mujeres en la curia romana, alcanzando hoy día a un 26,1%. O sea, no es menor eso también, que podamos las mujeres ocupar espacios que históricamente habían sido siempre de varones. No digo todo esto con una suerte de competencia, de darse codazos con nuestros compañeros, sino que precisamente complementarse, porque para eso Dios creó al hombre y a la mujer, como un complemento. Creo que hoy día las discusiones del liderazgo y la participación femenina pasa no solo en el ámbito eclesial, sino que también en lo social, en lo político, en lo empresarial. Pasa por esa complementariedad que tenemos que tener unos con otros. Y claro, el reconocimiento también es importante, porque cada uno espera y merece esa dignidad por el hecho de ser primero persona, hijo de Dios, mujer, y así todos los roles que uno va tomando en la vida. Entonces, para continuar, seguí preguntándome qué era el liderazgo. Y ahí, encontré un par de definiciones de distintas personas. Por ejemplo, quise citar a Angela Merkel. Dice, el liderazgo significa tomar decisiones basadas en principios y valores, incluso cuando no son populares, siempre orientadas hacia el bienestar de las personas. Otra persona que ha trabajado mucho el tema, por ejemplo, de liderazgo empresarial, que es Mary Parker, dice que el liderazgo consiste en sacar lo mejor de las personas, descubriendo su potencial y coordinando esfuerzos hacia metas compartidas. Creo que vamos sumando, vamos reflexionando respecto a todo lo que significa un liderazgo a partir de una definición. El liderazgo no es solo sobre el poder o la posición, sino sobre un servicio.
Un verdadero líder es aquel que guía desde la humildad y el sacrificio. Y eso nos dijo Mahatma Gandhi. Y también Stephen Covey, que también se dedica al liderazgo, en este caso personal, habla de que el liderazgo se trata de comunicarse con las personas y ayudarles a alcanzar su máximo potencial mientras trabajan hacia objetivos organizacionales. ¿Por qué quise escoger todos estos conceptos? No solo, ya con una mirada más amplia, ¿cierto?, en lo social. Porque veo en todos ellos factores comunes. Hablan de motivación, hablan de aliento, hablan de reconocimiento, de compañía, de movilización, de escucha. El liderazgo es una actitud, creo, de vida. Uno no es líder porque se sienta en un panel, porque está guiando un equipo de trabajo de lunes a viernes. No es líder por dar un discurso, se es líder, creo yo, en lo cotidiano. ¿Cuántas experiencias de mujeres conocemos hoy en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en todos los ámbitos donde nos desarrollamos y que son perfectamente desarrolladas por ellas? Conversábamos poquito antes de empezar el coloquio, el cuidado con el que se preparan estos encuentros, por ejemplo. El toque de la mujer es importante hoy día. Y hay que saber aprender a valorarlo. Y hay una siguiente reflexión. Entre las mujeres también nos damos codazos a veces. Entre las mujeres a veces queremos ver cómo destacar. Entonces ya el asunto no se transforma solo en que a veces el varón es el que es nuestro tropiezo, es nuestra meta, sino que también creo que vamos avanzando a codazos con quien sea y como sea para lograr nuestro objetivo. Pero ¿qué rescato de estas definiciones y qué es lo que hacen cada una de estas mujeres en las comunidades y que las hace distintas? El servicio. El servicio. Piensen en las personas que sirven cada día en los comedores. Piensen en aquellas mujeres que organizan una vida pastoral, que se la juegan y alientan a todo el laicado, todos los feligreses en una comunidad para poder lograr recursos para salir a misionar. Escuchábamos el testimonio de la hermana de Dolores Opeña, cómo ellas dedican prácticamente su tiempo, su vida, a guiar a otras mujeres. Y eso es ser líder, creo yo. No es un título. Entonces, tenemos que, sí, la mujer participa en la iglesia. Y la mujer también es líder. Yo creo que lo que nos falta es el reconocimiento. Es el título, no sé, que quede plasmado en un papel. Por eso creo que hay desafíos. Y esos desafíos tienen que ver, primero, ya que estamos en el ámbito, conversando acerca del ámbito eclesial, acerca de que la iglesia tiene que reconocer su ser femenino. Y eso lo incluye en la mujer en todo su desarrollo, en todo su aporte. También debemos romper este clericalismo, estas estructuras preconcebidas de que los hombres pueden hacer algo y las mujeres otra cosa. De partida, una mujer líder que escala el Everest, ya es posible para muchas mujeres poder repetir esa hazaña. Eso es solo un ejemplo. Y para eso, para asumir este desafío, creo que lo más importante, y aquí es donde quería apuntar, es que debemos prepararnos y ser competitivas, no en el sentido de, como decía anteriormente, darnos codazos, sino que de preocuparnos de cada una de nosotras en nuestro desarrollo personal, en nuestro plano físico, mental, emocional, porque es la única manera que vamos a poder dar el 100% en protagonismo y vamos a ser reconocidas líderes por nuestros pares. Y con eso nos debería bastar. Se me acabó el tiempo. ¿Estoy terminando? Decía que con eso
está muy bien planificado. ¿Cuánto tiempo me queda? A ver. Y acá, aquí, ya. Terminamos con este. Entonces, esa preparación que es integral de nosotras tiene mucho que ver en el liderazgo porque es Jesús nuestra referencia. Él es el servidor por excelencia. ¿Fue un líder? Sí, y lo reconocemos como tal. Pero es en el servicio donde lo reconocemos como líder, ¿ya? Entonces, por eso las invito también a romper esas barreras propias que a veces nos asombrecen, ¿cierto? Las críticas, somos muy autocríticas a veces, tenemos temor, tenemos malos hábitos, ya sea alimenticios, de descanso. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo propio. Y la cita del Papa Francisco que me encantó, que es un extracto de varias, dice: estoy convencido de la urgencia de ofrecer espacios a la mujer en la vida de la Iglesia y de tener una presencia femenina más capilar e incisiva en las comunidades, pues la Iglesia es mujer. Esa dimensión femenina de la Iglesia es el seno acogedor que genera y regenera la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un cariñoso aplauso por esta hermosa reflexión que afortunadamente va a quedar grabada para que la podamos volver a escuchar porque nos deja varios desafíos e interrogantes, al menos a mí me pareció muy significativa. Le damos la palabra entonces a Monseñor Álvaro Chordi. Padre Álvaro, adelante. Buenos días a los que estamos acá en el Salón Blanco y también a los que están siguiéndonos por las redes. Yo he preparado como 3 mensajes. En realidad son 2. El primero, que cuando abordamos lo que estamos hablando aquí sobre la participación y liderazgo de mujeres, hay un tema que tiene que ver con el lenguaje. O sea, como que es cosa de lenguaje. Yo creo que la mejor manera que tenemos de abordar la participación y el liderazgo de la mujer en el seno de nuestra Iglesia es volviendo a Jesús. Ir otra vez a los Evangelios. Y los Evangelios nos cuentan la disposición de Jesús para ver y para sentir a la mujer, levantarla, dignificarla y enviarla. Y me acordaba del relato del encuentro de Jesús con la pecadora. Y ahí vemos al fariseo Simón que invita a Jesús a su casa. Un gesto hospitalario y generoso que demuestra una actitud abierta y cordial con el Maestro. Y de repente aparece, ¿se acuerdan? En la escena, una persona que no pertenece a ese grupo, que la definen como pecadora y para más colmo es mujer. Se informa esta mujer de dónde está Jesús y va derecha hacia él. Ella afronta el riesgo al rechazo, la incomprensión, el desprecio y la condena. Esta mujer entra con un frasco de alabastro lleno de perfume y se coloca detrás de Jesús, en el suelo y llorando a sus pies. En la casa de Simón, en la escena que conocemos todos, vemos que todos están sentados. Solamente ella está en el suelo. Todos están situados uno delante del otro. Solamente ella está detrás. Todos se ven la cara. Ella, lo único que está contemplando son los pies de Jesús. Por el momento ella está excluida del banquete, pero pronto pasará a ser el centro de la escena. Esta mujer no logra hablar en toda la escena. Se emociona y llora, posiblemente por gratitud, por amor,
por conmoción interior. Jesús también responde con el silencio, ese silencio es atención, aceptación, valoración, reconocimiento de la persona que tiene delante. No cambia de postura, sino recostado a la mesa, y la mujer está llorando a sus pies. Esta mujer recurre al lenguaje del cuerpo, centrándose en los pies. Los besa, los baña con lágrimas, los enjuga con sus cabellos y los unge con su perfume. 4 acciones que implican un contacto físico que Jesús acepta con normalidad. Jesús se deja tocar porque se deja amar. Seguramente estuvo largo rato besando y acariciando los pies de Jesús. Este matiz de duración e insistencia de la mujer lo capta Jesús cuando le dice a Simón: ella, desde que ha entrado, no ha cesado de lavarme los pies. Sus manos impregnadas de perfume tocan, suaves y delicadas, los pies de Jesús. La fragancia envuelve discípula y maestro. Y ahora el perfume de la mujer es también el perfume de Jesús. Simón, por el contrario, carece de ternura, como tantos. Tiene que aprender a mirar con ojos nuevos. De lo contrario, nunca podrá sintonizar con la dinámica de Jesús. La mujer está profundamente agradecida y eso le lleva a la desmesura, a derramarse, siente un profundo regalo sin ningún mérito que le lleva a realizar estos gestos un poquito arriesgados, nacidos del reconocimiento desbordado de gozo de tener una historia de relación con Jesús y haber sido seducido por él. Bueno, hasta acá esta explicación del relato, que lo pongo porque creo que hay que partir de Jesús, volver a Jesús, cómo se relacionaba, cómo se vinculaba y cómo amaba a Jesús a las mujeres. Gracias a Dios se ha recuperado la imagen, la figura de Santa María Magdalena, especialmente con el Papa Francisco. La palabra es el arma más poderosa para resolver conflictos. La palabra. Hoy día, que es 23 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Palabra. No solamente celebramos la riqueza del lenguaje, sino que nos invita a reflexionar sobre el impacto en la construcción de sociedades más justas y solidarias, donde la humanidad avance sin discriminaciones políticas ni tampoco religiosas. Nosotros nos podemos acercar a este relato evangélico, creo, como habitualmente lo hacemos, el encuentro de Jesús, ¿con quién? Con la pecadora. Es una manera de aproximarse ante este evangelio. Pero también nos podemos aproximar como la mujer del perfume, que nos permite acariciarlo con manos nuevas, gustar todos sus sabores, descubrir sus matices, sus insinuaciones, aspirar libre y gozosamente su penetrante perfume. Es distinta manera de orar, de adentrarte en este pasaje. En mi pieza, yo vivo en la Casa del Clero, en mi pieza tengo una amplia biblioteca, especialmente de teología, espiritualidad y pastoral, donde seguramente más del 90% de los libros son escritos por hombres. Seguro que me quedo corto. A mí siempre me ha encantado Santa Teresa de Jesús,
Santa Teresa de Lisieux, Edith Stein, Madeleine de Brel, Simone Weil, Etty Hillesum, Dolores Alexandre, Margarita Saldaña, Mariola López y tantas otras. Pero lo cierto es que los libros que he leído o que consulto, la mayoría, por no decir casi todos, son escritos por hombres. Uno de los primeros desafíos, y ahí apunto el primero, que tenemos es el apoyo explícito a las mujeres que quieran hacer estudios superiores de teología. Dedicarse profesionalmente a la teología o contribuir a la formación de los sacerdotes, que ya empieza a ser así, lentamente. A mí me formó una comunidad y mi catequista fue mujer. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que decimos de Dios no es neutral y moldea y orienta la vida no solo de las comunidades de fe, sino de toda la sociedad. Un discurso patriarcal y androcéntrico sobre Dios ha promovido una penetrante exclusión de las mujeres en el campo de lo público, además de una subordinación a las necesidades de un mundo diseñado por varones. Por tanto, será necesario reescribir los relatos y las prácticas de la evangelización, contando también con el aporte de las mujeres. Bueno, este es el primer punto que quiero expresar. Es cosa de lenguaje, pero más que de lenguaje. Lo segundo es que nos encontramos en el mes de María. La mayoría de nosotros participamos en el rosario del alba de nuestras comunidades. A todos nos inspira y nos acompaña María. Ella, con sus actitudes, nos sugiere avanzar hacia otro tipo de iglesia, menos jerárquico y más horizontal, menos jurídico y más carismático, menos apoyada en el poder y más en la fe, menos confiada en las riquezas y en las vinculaciones políticas y más en la palabra de Dios, menos rígida y más misericordiosa, menos prudente y más audaz, menos política y más profética, menos maestra y más madre, una iglesia más mariana, más encarnada y humilde. Una iglesia en la que de verdad el que manda esté en el último lugar, sirviendo a todos como Jesús. Bueno, es evidente, o al menos a mí me parece evidente, que la iglesia tiene rostro de mujer. Pues las asambleas, los grupos parroquiales o de movimientos, las celebraciones litúrgicas, los ministerios apostólicos de las comunidades, la calidad de la reflexión y la calidez de la entrega de la Iglesia se teje tantas y tan mayoritarias veces en el vientre de las mujeres. El jueves pasado tuvimos el acto de reconocimiento de la pastoral social de la Vicaría de la Zona Centro. Lo preparó Katy con Javiera, mujeres. El 90% eran mujeres. Y el reconocimiento, todas, creo que eran todas, eran mujeres. Y no es porque esté intencionado, es porque es real, es así. La Iglesia tiene rostro de mujer. Bien, la Iglesia es femenina, nos decían, y eso no nos excluye a los varones, porque en todos, varones y mujeres, habita la fuerza de lo femenino, de la sabiduría, la bondad, la ternura, la fortaleza, la creatividad. Una iglesia femenina tiene
la fuerza de la fecundidad. Y eso se expresa en varias cosas. Primero, en poner en el centro a la persona de Jesús y el Evangelio. Segundo, en la toma de decisiones, pero orientada desde el pueblo de Dios y el bautismo. Tercero, en esa opción por el cuidado de toda forma de vida como opción del reino. Cuarto, en un modo de relación más circular, fraternal y sororal. Y luego lo último, que se cree más en el valor de los procesos. Se prioriza la escucha y se reconoce que la fecundidad es fruto de la gracia. Repito que todo este movimiento es tarea de hombres y de mujeres, mujeres que han sido invisibilizadas, marginadas y muchas veces tratadas como mano de obra. Yo creo que el proceso que estamos haciendo es lento, pero progresivo, pero es insuficiente. Hemos de generar relación, encuentro y diálogo desde lo específico de cada identidad y no hemos de aplazar, en mi opinión, debemos no aplazar las reflexiones y las decisiones en el escenario ministerial, situarnos reconociendo la igualdad en dignidad y derechos. Me parece que un primer paso tiene que ser o ha de ser el tema de los ministerios laicales instituidos, que lo vamos a impulsar ya para el año próximo. Pero junto a eso hay un peligro, que es clericalizar a las mujeres, disminuyendo el gran valor que ellas ya han dado y provocaría un empobrecimiento de su aporte indispensable. Termino. En Predicate Evangelium, el Papa Francisco, y a mí me parece que esta es una línea bien interesante, creo que ha hecho diferencia entre el orden sagrado y el poder. A mí me parece que en esta diferencia de orden sagrado y poder, podemos encontrar consenso en la Iglesia y avanzar para que laicos, incluidas mujeres, puedan asumir mayor participación y protagonismo y liderazgo en la Iglesia. Me parece que esa veta, hay que seguirla. Termino con una expresión, una frase de Santa Teresa de Jesús, una gran mujer que lo tuvo difícil, bien complicado, y dice en el libro de la vida: espantábame yo de lo que ponía el demonio contra unas mujercitas, y cómo les parecía a todos era gran daño para el lugar solas 12 mujeres y la priora, que no han de ser más, digo a los que lo contradecían, y de vida tan estrecha, que ya que fuera daño o yerro, era para sí mismas, más daño al lugar, no parece llevaba camino, y ellos hallaban tantos que con buena conciencia lo contradecían. En mis comunidades había una mujer que estudió teología, Agustina Serrano, experta en Teresa de Jesús, que contribuyó a la teología y a esta presencia de la Iglesia a su manera. Ella ya falleció. Bueno, pues al igual que Santa Teresa, vayamos asumiendo este rol y vayamos facilitándolo todos para poder en la Iglesia de Santiago avanzar a paso decidido en ello. Muchas gracias. Le brindamos un caluroso aplauso a Padre Álvaro. Agradecemos profundamente su reflexión. Les invitamos ahora a compartir la reflexión que ha preparado Valeria López. Bienvenida. Muchas gracias, Katiuska, muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes, también a los que nos están siguiendo por las plataformas virtuales. Y muchas gracias también por darme la posibilidad de compartir con ustedes cómo ha sido el rol y la participación de las mujeres en el camino sinodal, en el proceso sinodal. Para eso les hago un poquito de historia sobre este camino sinodal que empezó en octubre del 2021, cuando el Papa Francisco abre el sínodo.
el sínodo dejó de ser un evento, dejó de ser solo la asamblea sinodal, como estábamos acostumbrados a comprenderlo, sino que ahora es un verdadero proceso. Y este proceso incluyó etapas de consulta a nivel diocesano, a nivel de conferencias episcopales, a nivel continental, y después recién llegamos en octubre del 2023 a la etapa celebrativa, que fue la primera parte de la asamblea, porque también en esta oportunidad la asamblea tuvo dos partes o dos sesiones, una en octubre del año pasado y otra en octubre de este año, que acaba de terminar el 27 de octubre. Entonces, lo primero que compartir con ustedes es que la presencia de las mujeres en este camino, la participación en todas las etapas del proceso sinodal, ha sido verdaderamente impactante, ¿sí? Impactante para todos los que teníamos que ir viendo, ¿sí?, lo que iba pasando desde nuestra pequeña comunidad, en la escucha, en la consulta. Después veíamos lo que pasaba a nivel ya continental. Y para qué decir cuando el Papa anuncia en marzo del año pasado, del 2023, que por primera vez en una asamblea sinodal iban a participar personas no obispos con derecho a voz y voto. En otros sínodos hubo participación importante de personas no obispos, laicos, hombres, mujeres, religiosas, religiosos, presbíteros, pero siempre como peritos o expertos. Esta iba a ser la primera vez que no obispos participaríamos con derecho a voz y voto en la asamblea del sínodo de los obispos, porque ese es el sínodo, ¿no es cierto?, concebido como una instancia episcopal, eminentemente episcopal, para discernir temas que preocupan a la Iglesia convocados por el Santo Padre. Y aún no perdiendo esa naturaleza episcopal, porque sigue siendo el sínodo de los obispos, comienza esta inclusión de hombres y mujeres no obispos para poder discernir temas que nos atañen a todos de la Iglesia Universal. Y aquí también es importante señalar que el Papa hizo una precisión cuando anunció esta novedad que, para qué decir, igual generó su resistencia, ¿no es cierto?, en algunos sectores de la Iglesia, tanto así que la Secretaría General del Sínodo se vio de algún modo obligada a emitir una especie de comunicado explicando qué significaba esta participación de las mujeres con derecho a voz y voto y de otras personas no obispos. Pero el Papa hizo también una petición bien especial. De ese grupo de personas no obispos, que seríamos unos 70, de una asamblea que eran casi 400 personas, obispos, la mitad, por lo menos, tenían que ser mujeres. Esa fue la convocatoria del Santo Padre, ¿sí? ¿Y por qué? Ahí muchos se preguntaban, ¿por qué el Papa Francisco hace este cambio? ¿No es cierto? ¿Por qué incorpora y por qué le pone tanta insistencia al tema de la presencia de mujeres en la Asamblea Sinodal? Y la respuesta era bien simple. El Papa es bien sencillo para explicar las cosas cuando lo interpelan con estas preguntas. Y él dijo, por fidelidad a todo el proceso sinodal, donde la mayoría de las personas que participaron fueron mujeres. Si participaron en todo el camino, desde las primeras escuchas y consultas, desde la comunidad más pequeña hasta el continente, ¿qué sería la asamblea sin las mujeres? No sería fiel al mismo camino sinodal. Eso, digamos, sin contar que además es por fidelidad a la naturaleza de la Iglesia, ¿no es cierto?, donde somos hombres y mujeres. Pero el Papa no entró en ese tema, ¿no es cierto?, más teológico, más eclesiológico, sino que fue algo bien específico. Miren, es fidelidad a todo el recorrido. Y aquí yo quería un poco invitarlos a ver cómo a lo largo de este camino y a través de las distintas etapas del sínodo y de sus documentos principales, fuimos viendo y constatando que hay realmente una convergencia enorme a nivel de la Iglesia, ya no solo continental, sino universal, sobre el rol y la participación de las mujeres en su lado más positivo, como constatar y valorar esa presencia y participación, hasta su dimensión negativa. Siempre hay un pero, un sin embargo,
de ver que eso a veces está relegado a espacios secundarios, a espacios donde no se participa de la toma de decisiones, a espacios donde todavía, aun cuando el camino en la sociedad, uno ve de la mujer, el avance de este protagonismo, presencia y participación, va así como a zancadas, en la iglesia todavía es más débil. Eso también ha sido una constatación. Y invitarlos con algunos pasajes bien concretos, los que están a través de las plataformas lo van a poder ver en las láminas, pero yo a ustedes les voy a leer, seleccionar algunos nomás para que veamos cómo ha quedado plasmado esto en las distintas etapas del sínodo. Por ejemplo, la primera fase de consulta a nivel de la iglesia local, a nivel de Chile, concluyó con una síntesis, ¿sí? Un informe que la Conferencia Episcopal de Chile envió a la Santa Sede luego de recoger los informes de todas las diócesis. Les leo 2 frases nomás de las conclusiones. La necesidad de una mayor inclusión de la mujer en la Iglesia es un clamor que denota urgencia. Aquí aparece una disonancia relevante. Mientras en la sociedad el protagonismo de la mujer se va manifestando con claridad, en la Iglesia es aún débil. Por eso hay en algunas mujeres malestar, se sienten discriminadas, excluidas de parte relevante de la vida de la Iglesia, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión y la toma de decisiones. Estiman que esto es expresión del clericalismo y la cultura machista al interior de la Iglesia. Es decir, como les decía recién, hay una valorización, hay una constatación de nuestra presencia en lo cotidiano de la vida de la Iglesia, pero a la vez esta disonancia con la misma presencia en espacios de tomas de decisiones y de liderazgo genera malestar, genera sentimientos de discriminación. Y cuando esto se releva en las distintas instancias, algunos hablan de el problema de la mujer, la cuestión de la mujer o el tema de la mujer, que como decía recién Monseñor Chordi, tenemos que ponerle atención al lenguaje, porque las mujeres en la iglesia no somos una cuestión, no somos un tema, no somos un problema, ¿no es cierto? Y en algunos ámbitos, sobre todo en algunos países, quizá a nosotros no nos golpea tan de cerca, pero el tema de una cultura con un machismo muy arraigado también impregna la vida de las comunidades eclesiales, ¿no es cierto? Y entonces ahí se hace todavía el camino mucho más difícil. Eso era lo que salía de aquí de Chile. El Papa hizo, como yo les contaba recién, muchos cambios y novedades en este sínodo. Y otro fue la etapa continental. Es decir, que además de las escuchas y consultas a nivel de la Iglesia Nacional y diocesana, hubo una etapa continental donde la reflexión y el discernimiento también se hizo por continentes. Y hubo asambleas continentales. A nosotros nos tocó estar en la Asamblea del Continente América Latina y el Caribe, organizado desde el CELAM, y específicamente Chile en la región Cono Sur, porque se dividió en regiones. Y les voy a leer también la conclusión del documento justamente que fue a la Santa Sede desde nuestro continente, para que vayamos tomando en cuenta las convergencias, ¿sí? Y también algunas pistas de por dónde tenemos que ir tomando nosotros la participación y el rol de las mujeres para empezar a concretar, ¿no es cierto?, lo que vemos aquí solo como clamores. El documento de la etapa continental concluía que en los encuentros se ha destacado el papel del laicado y muy especialmente el de las mujeres en la transmisión de la fe, catequistas y evangelizadoras que en lugares lejanos y contextos difíciles, con pasión y esperanza, son un don de Dios que agradecemos y valoramos. Sin embargo, también se ha mencionado que a veces se percibe una tensión con el clero que se arroga la responsabilidad de dirigir la acción evangelizadora en la comunidad. Una cuestión central está en propiciar la participación en escenarios de decisiones, especialmente de las mujeres y de los jóvenes, porque su presencia es mayoritaria, pero no en esos ámbitos, ¿sí? Lo cual sigue generando esta tensión o esta disonancia de la que hablábamos. Como ven, hay una convergencia en lo que pasa en todo el continente con lo que nosotros ya constatábamos desde Chile. Estas conclusiones continentales también llegaron, ¿no es cierto?,
a la Santa Sede y con los informes de las conferencias episcopales se transformaron en los insumos del instrumento de trabajo para la primera asamblea sinodal, que nuevamente tomaba el rol y participación de las mujeres como uno de los temas centrales del discernimiento en la asamblea, ¿sí? De hecho, el Instrumentum Laboris, no sé si ustedes habían tenido oportunidad de verlo, pero tenía varias fichas de trabajo y una ficha entera con muchísimas preguntas estaban relacionadas con el rol y la participación de las mujeres. ¿Y por qué? Porque justamente en esta etapa del proceso sinodal empezó la reflexión en torno a que no bastan actitudes para ir teniendo en cuenta el rol y participación de la mujer. No basta que nosotros convirtamos o mejoremos nuestras relaciones, hombres, mujeres, al interior de la iglesia, una parte importante de la sinodalidad, pero no basta con eso. Este hábito de ser una iglesia sinodal, esta actitud de sinodalidad, tiene que verse reflejada en nuestras estructuras, en nuestras instituciones, porque si no, no va a pasar del discurso. Y el gran desafío que tenemos hoy es cómo pasar del discurso a las prácticas. Y una forma es justamente revisando nuestras estructuras de participación. ¿Son verdaderamente sinodales en su composición y en su forma de funcionamiento? Es decir, ¿están representados todos los carismas del pueblo de Dios presentes en esa comunidad? Está la vida religiosa, femenina, masculina, están las mujeres dando su voz, su mirada. ¿Y cómo funcionan? Hay un proceso de discernimiento para decidir las cuestiones donde todos participan. Efectivamente, el acto decisional va a estar a cargo de quien tiene la responsabilidad mayor en esa comunidad, que puede ser el párroco en la parroquia, que puede ser el obispo en la diócesis, pero eso no es la decisión. Eso es un momento de la decisión. La decisión verdaderamente sinodal va precedida de una elaboración en la que puede y debe participar todo el pueblo de Dios. Y entonces aquí les cuento entonces cómo quedó en el informe de síntesis de la primera asamblea plasmado el rol y la participación de la mujer, sobre todo en estos escenarios. Los que lo están siguiendo por Zoom lo pueden leer en la lámina, pero yo les menciono simplemente un par de cosas. Se propone como cuestiones a afrontar. La Iglesia de todo el mundo ha formulado claramente la petición de un mayor reconocimiento y valoración a la aportación de las mujeres y de un aumento de las responsabilidades pastorales que se les confían en todas las áreas de la vida y de la misión de la Iglesia, para dar una mejor expresión a los carismas de todos y responder mejor a las necesidades pastorales. ¿Cómo puede la Iglesia poner a más mujeres en los roles y en los ministerios existentes? ¿Se necesitan nuevos ministerios? ¿A quiénes corresponde ese discernimiento? ¿A qué nivel? ¿Con qué modalidades? Y aquí, como decía también Monseñor hace un ratito, el tema de la ministerialidad, que también aparece en la reflexión sinodal como un tema central que vincula al rol de las mujeres en la Iglesia. Los ministerios instituidos, también como decía Giselle, con el del lectorado y el acolitado, que antes, yo soy profesora de Derecho Canónico y por 2 décadas enseñé que los varones laicos podían acceder a estos ministerios estables del acolitado y del lectorado porque se entendían muy vinculados a la preparación para el orden sagrado. Y sin embargo el Papa Francisco hizo un cambio, ordenó una modificación importante en el código y ahora ya no dice los varones laicos, dice los laicos, ¿sí? Los laicos, donde la ley no distingue, no podemos distinguir nosotros, por lo tanto son hombres y mujeres que pueden acceder a estos ministerios instituidos, que desde que apareció ese canon en 1983 hasta ahora era exclusivamente para los varones laicos. Lo mismo el ministerio instituido del catequista, no hace distinción entre hombres y mujeres. Y la reflexión entonces tiene que ser, primero,
lo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué tan presentes están las mujeres? ¿Es fácil el acceso a esos ministerios en todas nuestras diócesis? ¿Hay obstáculos para eso? Quizá a nosotros esto nos puede parecer en algunos lugares un poco lejano, ¿no es cierto? Quizá no lo vemos cotidianamente, pero en la Asamblea Sinodal se hablaba de comunidades y diócesis concretas donde las mujeres no podían acceder a estos ministerios o donde las mujeres estudiaban teología, egresaban con notas maravillosas, pero no les daban la misio para poder ejercer como docentes en las facultades, ¿no es cierto? Y entonces ahí venía la otra pregunta, ¿quién pierde con esto? ¿Las mujeres? Pierde la Iglesia, pierde la Iglesia porque le falta todo el despliegue de carismas, de dones que el Señor nos ha entregado a las mujeres, ¿sí? Por eso es que esta es una reflexión que tenemos que hacer todos, no solo nosotras, la reflexión sobre esta participación, sobre la posibilidad de desplegar todos esos dones en beneficio de la misión, no por reivindicación de derechos, es en beneficio de la misión. Es una reflexión que tenemos que hacer todos, mujeres, con los hombres, con los clérigos, religiosas, religiosos, nos compete a todos como comunidad. Y para ir terminando con este itinerario, la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo, que acaba de tener lugar, retoma este tema, retoma la ministerialidad, retoma la participación y el rol de las mujeres en la Iglesia, porque también hubo una pequeña etapa de consulta entre una asamblea y la otra a nivel de conferencias episcopales y el tema sigue estando presente, sigue siendo un clamor en la Iglesia, transversalmente, con distintos énfasis, pero sigue siendo un clamor transversal. Hay avances, se han dado pasos, pero en esta asamblea la gran pregunta ya no era qué. Ya no era qué caracteriza a la iglesia sinodal, qué nos falta para ser una iglesia sinodal en misión. Eso ya lo constatamos, ya vimos las convergencias, ya vimos lo que había que afrontar. Ahora la gran pregunta es ¿cómo? Y así es como entramos en la etapa de implementación del sínodo. El documento final nos da algunas pistas, señala algunos caminos, vuelve sobre las convergencias, pero nos deja a nosotros, a las iglesias locales, el cómo. Y el cómo es ahora, no es dentro de un año, no es cuando salga otro documento. El Papa ya dijo, no va a haber otro documento del sínodo. El documento final, aprobado por la Asamblea, es el documento con el que ya hay que trabajar. Entonces, el cómo nos toca a nosotros, y creo que estar aquí reunidos hoy es parte justamente de esa reflexión y de ese diálogo que tenemos que hacer. Por solo mencionar algunas cosas de las pistas que nos da el documento, no quiero avanzar mucho porque así lo dejamos para el diálogo después entre todos, les voy a mencionar algunas. El número clave del documento final es el número 60. El número 60 del documento final del sínodo es el número clave en torno al rol y la participación de las mujeres en la Iglesia. Y les voy a contar un detalle, que no es menor, que quizá no se comenta mucho, pero que es importante. Los miembros del sínodo tuvimos que votar uno a uno todos los números, los 130 y tantos números del documento final, en una jornada muy larga de votación. Ya habíamos trabajado sobre un borrador, se habían hecho llegar nuestras observaciones, que en el ámbito del sínodo las llamamos modos, pero ahora había que votar el documento final. Cuando llegamos al todo, voy a partir diciendo que todos los números fueron votados y aprobados por una amplia mayoría, ¿sí? Hacían falta los 2/3 de los votos para que quedara aprobado cada número y cada uno recibió por encima de los 2/3, ¿sí? Es un documento muy consensuado, por todos los participantes de la Asamblea. El número que tuvo más votos negativos fue el 60, que es el número que trata sobre las mujeres. Y les voy a contar lo que nosotros entendemos por qué. Porque el número 60 es un número precioso, que recoge con mucha fidelidad todo lo que la Asamblea dijo sobre las mujeres y su rol, su mirada, su protagonismo, su liderazgo y su participación en la Iglesia. Pero ahí, como terminando el número, aparece una oración
que dice que la cuestión del diaconado femenino es una cuestión aún abierta sobre la que hay que seguir reflexionando. El Papa ya había dicho que el tema del diaconado femenino no es un tema maduro hoy en la Iglesia y que había que continuar la reflexión, y de hecho se lo encargó a un grupo de estudio, que el grupo de estudio número 5, que está viendo este tema y que tiene que entregar un primer informe en junio del 2025. O sea, es un tema en estudio que necesita profundización. Pero hay posiciones muy encontradas con relación a esto en la Iglesia, muy divergentes, y el hecho de que se haya incluido en este número fue una apuesta arriesgada, porque, podría haber quedado afuera el número que habla sobre las mujeres en la Iglesia. Imagínense lo que habría sido eso, ¿no es cierto? Pero fue una apuesta también poner todo junto, porque en realidad también tiene que ver con las mujeres, y recibió de los 360 y tantas personas que tenían voto, que estaban ese día en la asamblea, hubo 93 votos negativos. Por lejos, piensen que la mayoría podía tener 10, 12, algunos 20, ¿no? Contra 93, un número importante. Así que, bueno, eso así queda un poco en el tema del documento final plasmado en el número 60, ¿no? Que les voy a decir 2 o 3 cosas sustanciales. Primero, que la igual dignidad tiene fundamento sacramental y es el bautismo. Ese es el denominador común, y de ahí tenemos que partir toda reflexión dentro de la Iglesia sobre el rol de las mujeres. El bautismo nos concede igual dignidad a hombres y mujeres. Por eso gozamos en el pueblo de Dios de esta igual dignidad. Sin embargo, fíjense que siempre en todos los documentos hay un sin embargo. Después del reconocer todo lo positivo y todo, viene un sin embargo. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno en sus carismas, su vocación y su lugar en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. Algunas coyunturas cruciales en la historia de la Iglesia confirman la contribución esencial de las mujeres. Y como primeros testigos y transmisoras de la fe. Las mujeres contribuyen a la investigación teológica, están presentes en puestos de responsabilidad en las instituciones vinculadas a la Iglesia, la curia diocesana y la curia romana. Hay mujeres que ejercen funciones de autoridad, son líderes de comunidades. Esta asamblea, la de octubre, hace un llamamiento a la plena aplicación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente con relación a la función de las mujeres. Y esta frase a mí me encanta, probablemente es una de las que más me gustan de este número. Dice, no hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgos en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. ¿Sí? Los dejo con esa reflexión para que después sigamos dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valeria, por esta actualizada reflexión de lo que estamos viviendo como Iglesia. La Iglesia, desde su nacimiento, han transmitido y transmiten la fe. ¿Por qué se habla de una participación débil? ¿De qué debilidad se habla? No. Hola, ahora sí. Bueno, la debilidad es justamente en otros ámbitos que no es el de la transmisión de la fe. Lo que se venía constatando como una tensión era que justamente en todas las iglesias, en los procesos de escucha y de consulta, lo que surgía primero con absoluta claridad es el rol y la presencia de la mujer como transmisora de la fe. Incluso se habla de un don de Dios, ¿no es cierto?, que enriquece a la Iglesia esta función específica que despliegan en su gran mayoría mujeres. Si nosotros, mientras hacían la pregunta, yo recordaba un poco mi propia historia, la transmisión de la fe, cómo la recibí, y pensaba en puras mujeres. Pensaba en mi mamá, mi abuela, mi madrina, la catequista, las hermanas carmelitas de donde estudié, puras mujeres. Ahí hay una fortaleza y se llama don del Espíritu, don del Señor, las mujeres dedicadas a la transmisión de la fe. La debilidad está en las otras áreas,
¿por qué no vemos con igual claridad la participación, el valor, la riqueza de la participación de la mujer en los organismos de consulta eclesiales o en las instancias de tomas de decisiones? ¿No es cierto? Ahí es donde está la debilidad, ahí es donde se ve una disonancia entre lo que pasa en el trabajo pastoral, en la caridad, en la catequesis, con lo que pasa en los organismos que están compuestos por hombres o que las decisiones las toman solo clérigos, así sea en circunstancias pastorales, económicas. Ahí es donde está la debilidad. Con la pregunta que está dirigida a Monseñor Álvaro. Nos consultan también desde Zoom, así que les mandamos un cordial saludo y gracias por hacerse presente también a través de la reflexión. Monseñor Álvaro, ¿cómo se puede avanzar en incluir a la mujer en la formación de los sacerdotes y, por qué no, también en la toma de decisiones en el proceso estructural de nuestra Iglesia? Bueno, yo creo que se están dando ya pasos, al menos acá en el seminario de Pontificio, ya participan desde hace un tiempo mujeres en distintos momentos y experiencias dentro de la formación de los seminaristas. Si bien, bueno, creo que hemos de superar una concepción a veces demasiado clerical de los seminarios y que eso pasa porque, me parece, creo que sería interesante que se pudieran contratar o liberar o dedicar mujeres que pudieran estar incluso a tiempo completo ofreciendo una formación en doble vía, intelectual, por ejemplo, en la dimensión más filosófica o teológica o espiritual, y también en la formación más emocional. A mí me parece que las mujeres pueden contribuir en el discernimiento del grado de madurez de los candidatos al ministerio, aunque el acompañamiento lo hacen sacerdotes, formadores, ¿no? Pero que pueden contribuir a ese discernimiento del grado de madurez. Y creo que la contribución también puede ir mucho en la línea de la formación humana y de la formación que tiene que ir relacionada con lo que es el cuidado pastoral. Y también decir que no solamente los seminaristas, también los sacerdotes, obispos, yo creo que hay otros aprendizajes que tienen que ver con la relación equilibrada con las mujeres, por un lado, y también creo que el tema de madurar nuestra propia masculinidad. En ese sentido, por ejemplo, en la diócesis de donde yo vengo, en Vitoria, se han hecho cursos o encuentros con sacerdotes o sacerdotes y seminaristas para ver cómo nos relacionamos con las mujeres y cómo vivimos nuestra propia masculinidad. Eso también valdría para hombres casados. Y lo último, respecto más a estructura, bueno, yo creo que acá, comentaba antes Giselle, se están dando pasos en la Iglesia de Chile y en la Iglesia de Santiago en cuanto a la participación de mujeres en distintos órganos, ¿no? Por ejemplo, la ecónoma de la arquidiócesis interina, Paula, es mujer, la cancillera, o sea, en distintos órganos, en la pastoral, la coordinadora, las áreas, o sea, eso es bastante ya normalizado. Si bien tenemos que avanzar, ¿no? Yo veo que a nivel estructural, lo vuelvo a repetir, creo que podemos avanzar, como comentaba Giselle, en el tema del diaconado femenino. Esperemos resultados de esa comisión y veamos cómo avanzamos. Pero a mí me parece que hay más posibilidad de consenso y de avance en esta distinción que hace el Papa Francisco en la Predicate Evangelium entre el orden sagrado y el poder. El poder lo da, la potestad la da el arzobispo, el papa o quien sea, la da en orden a una misión. Y ese poder o esa potestad la puede dar para ser canciller, vicario, lo que fuere, o el servicio que fuera. Y otra cosa es el orden sagrado. ¿Cuál es el problema? Que tenemos relacionado muchas veces orden sagrado con poder, o poder con orden sagrado. Y pareciera que nadie puede acceder a esa responsabilidad porque no está ordenado. Entonces yo creo que esta diferencia que ya
incluye el Papa en Predicate Evangelium, creo que escarbar y profundizar en ella, también en lo local, me parece que nos abriría muchas posibilidades para los laicos, y entre ellas, entre los laicos, las mujeres. Y creo que en eso las estructuras ya vamos avanzando y hay que avanzar más. Yo creo que también este seminario nos va a dar pistas para seguir avanzando como Iglesia de Santiago en más desarrollos en orden a hacer operativo esto que se está hablando en el sínodo, en este punto que nos comentaba antes Valeria. Muchas gracias. A propósito de las pistas, agradecer si alguna de las mesas o tanto de los de Zoom que quieran hacernos un reporte de lo que han dialogado, que nos lo dejen, que eso va a ser bien importante para lo que tenemos que seguir avanzando en este proceso. Giselle, una pregunta muy interesante también nos llega para ti. ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres que necesitan apoyo espiritual, humano, profesional, para que se puedan integrar de un modo participativo y como lideresas, ¿no?, en el contexto actual, no solo en la Iglesia, sino también en el ámbito social? Creo que, me parece que en las pausas que tuvimos precisamente trabajar uno de esos temas. Parte por uno mismo, una misma, cómo yo soy ejemplo y cómo puedo guiar desde mi experiencia a otros. Les decía en un principio que yo de liderazgo considero que no tengo mucho, pero sí quizás algo de mi experiencia puede servirle a alguna persona que está acá. ¿Por qué no varón también? Poder acompañar y guiar a sus mujeres, sean esposas, hijas, sobrinas, etc. Y en ese sentido también, con el ejemplo y también viendo otras realidades. Precisamente en la zona centro se realizó un itinerario de liderazgo para mujeres cercanas a parroquias, a comunidades de la zona, feligresas que iban ocasionalmente, distintas realidades, tal cual, por ejemplo, la realidad de Dolores Sopeña, de la congregación. Entonces, ahí hay espacios para guiar, para acompañar, para iluminar y sacar el mejor potencial de estas mujeres. Dicho sea de paso, uno está en constante crecimiento, entonces este crecimiento, encontrarse con uno mismo, descubrirse, es un desarrollo, debiera ser una permanente en nuestras vidas, porque estamos siempre cambiando y escuchando la voluntad del Señor en distintas etapas de nuestra vida. Entonces yo creo que primero parte por uno y también mirando qué se ha hecho a nuestro alrededor y replicar esas buenas acciones y esas buenas iniciativas. Muchas gracias. Nos da muchas luces también tu respuesta. Valeria, no sé si conoces mucho tú el mundo del diaconado de los varones, pero aquí al parecer nos escriben las esposas de los diáconos. Y nos plantean la siguiente pregunta, que a mí más de alguna vez me la han hecho en la Escuela del Diaconado. ¿Cómo potenciar la participación de las esposas de los diáconos permanentes que se han formado junto a ellos, pero después no tienen espacios, ¿no?, de colaboración? Que ellas están 4 o 5 años formándose en teología, en pastoral, en liderazgo, pero luego se quedan como al lado o atrás, ¿no? ¿Cómo se puede hacer algo por ahí? Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque nosotros sabemos que para iniciar el itinerario del diaconado permanente hace falta el visto bueno de la esposa, ¿no es cierto? Si no, hasta ahí llegamos. Y claro, también para el final. Y es todo, yo las he visto, yo he estado alguna vez reemplazando a algún profesor en la escuela de diaconado, entonces, y a veces también me toca verlas o ver en algunas instancias donde son convocadas también las esposas y están todas juntas, y evidentemente tienen un rol fundamental. Ahora, claro que el diaconado permanente es el del cónyuge, el de él, ¿no es cierto? Y la función de la esposa de algún modo que no es menor, es acompañar este nivel de entrega que tiene que hacer el diácono permanente a la iglesia, que muchas veces va a interferir con la vida familiar, ¿no es cierto? Ahora, son muchas, hablando a nivel de las diócesis más grandes, son varias. Por supuesto que se podrían generar instancias para ver una inserción
de ellas también en el trabajo pastoral y que el acompañamiento tuviera algún significado o algún rol, ¿no es cierto?, más específico que solo apoyar y acompañar desde la casa al que el diácono permanente lo haga. Yo creo que esa puede ser claramente una propuesta de algo para iniciar, algún itinerario para recorrer juntas. No hay nada en ese sentido, por lo menos aquí localmente, que yo conozca, así que recojo la pelota para ver qué se puede hacer. De hecho, ahora, sin ir más lejos, en la conferencia episcopal y a través de la comisión respectiva se está trabajando sobre el documento del diaconado permanente, ¿sí? Así que seguramente el tema de las esposas va a aparecer por ahí también. Muchas gracias, Valeria. Padre Álvaro, voy a unir dos preguntas que nos han llegado para usted. ¿Cuál es el sueño de una iglesia liderada por varones respecto a las mujeres? ¿Cómo podemos avanzar hacia una mirada inclusiva entre hombres y mujeres dentro de nuestras parroquias o comunidades de base? Volviendo a Jesús. Yo creo que hay que volver a Jesús. Creo que hay que rezar y fijarnos, por ejemplo, yo les comentaba antes, el relato, ¿verdad?, de esta mujer, del perfume. Creo que recuperando las actitudes y los gestos y los movimientos y los sentires de Jesús, creo que podremos avanzar. Si no, no. Yo creo que ponemos demasiado en el centro a la Iglesia. Somos muy eclesiocéntricos, pero tenemos que poner en el centro a Dios, al Señor, a Jesús, y recuperar lo que Jesús dijo e hizo. Y desde ahí, desde esa vuelta a Jesús, yo creo que tenemos que tenemos que aprender a convivir juntos, hombres y mujeres, y a relacionarnos entre nosotros en planos de igualdad, independientemente del ministerio que desempeñemos en la comunidad, en este caso. Y también creo que tenemos que incluir, como estamos hablando, a más mujeres en distintos órganos de decisión, porque el aporte que ellas hacen es distinto y complementario al que nosotros, los hombres, hacemos. Y no disponer de ese aporte es empobrecernos todos. Y lo último, creo que tenemos que caminar más hacia una comunidad más ministerial. Ministerios que hay que ir desplegando más con hombres y mujeres, ministerios laicales y también otros ministerios que hoy no se nombran o no se instituyen, y que sea en torno a la comunidad que va discerniendo qué ministerios, qué personas, durante cuánto tiempo, y que podamos desplegar una comunidad del tipo que sea más ministerial, en plano, en este sentido, de igualdad. Yo creo que yo he vivido por 30 años en comunidades mixtas, hombres y mujeres. Mi formación, antes me hacías una pregunta de seminarios, yo me formé en una comunidad mixta, viviendo con matrimonios, con hijos, con mujeres, célibes y con hombres. Y dentro de esos, algunos somos candidatos al ministerio y con un formador, pero en comunidades mixtas. Y en ese sentido, la mujer ha sido natural en el proceso que yo al menos he realizado. Entonces, yo creo en este sentido que tenemos que dar la naturalidad que da la sociedad en general, y que nosotros tenemos como una especie de gueto dentro de la Iglesia, y donde al final tenemos demasiado segmentado o separado un poco los roles, ¿no? Creo que hay que mezclarnos, y que creo que también, no tanto en orden al poder, cuanto en orden al servicio. No se trata quién manda, sino se trata de cómo podemos cada uno poner en juego los talentos, los dones que Dios nos da, independientemente de que seas hombre o mujer. Yo, en ese sentido, se irá avanzando, Dios quiera, espero también en Santiago, en la Iglesia de Santiago, con los ministerios laicales instituidos, que también son para las mujeres, como nos comentaba antes Valeria, y ojalá también podamos más adelante abrir otros ministerios que hoy quizás no conseguimos nombrar,
pero que se puedan desplegar también para hombres y mujeres, pero tenemos que hacerlo juntos. Entonces yo creo que hay camino por delante y también esto que está aquí aconteciendo sea un paso en esa dirección. Muchas gracias. Giselle, Padre Álvaro, Valeria, quisiéramos que en un minutito vayamos cerrando, que nos dejen un mensaje, una reflexión, lo que ustedes quieran compartir, con qué nos quedamos, con qué desafíos, lo que ustedes quieran compartir con nosotros a modo de despedida. A ver, feliz de que se pueda generar este diálogo, de que, y por supuesto que no solo quede en el papel, sino que podamos ir concretando. No esperemos a que haya pasos desde la estructura, sino que siempre nosotros vayamos un paso más adelante, así como lo hay mujeres que en espacios de grandes distancias donde no llega el sacerdote o llega una vez al mes, cada 2 meses, ellas están presentes ahí, con una comunidad, con un apoyo de los agentes pastorales, por ejemplo. Entonces, el tiempo de la mujer es ahora, el tiempo de su participación es ahora y no esperemos que haya un reconocimiento de liderazgo, si bien es necesario. Eso, las mujeres pueden ahora participar y ser líderes en sus propios entornos. Gracias. Sí, yo dejar como reflexión, primero, una enorme gratitud por instancias como esta, porque creo que el pensar el rol, la participación de la mujer en la iglesia es un diálogo que estuvo pendiente durante mucho tiempo y vemos ahora cómo en distintos ámbitos, en distintas comunidades, con distintos formatos, estamos abordando esto y por eso muchas gracias a la Vicaría también por lo que han hecho en este sentido. Yo siempre insto, voy a parecer aquí como que estoy plagiando a Monseñor Chomalí, pero en realidad creo que la formación, estudiar y la formación es algo importante para todo tipo de liderazgo. Pero en este momento lo que necesitamos, hombres, mujeres, religiosas, religiosos, clérigos, todo, es formarnos en sinodalidad. Si no vamos desde el bautismo, la igual dignidad, si no tenemos claro que esto no es una reivindicación, que es simplemente ser fieles a la naturaleza de la iglesia y poder cada uno darle a la iglesia y a la misión lo que el Señor nos dio para ponerlo a su servicio. Y eso requiere también que en nuestras pequeñas comunidades todo, hagamos el de boca en boca, porque también, no, como decía Giselle, no podemos esperar grandes decisiones desde la estructura jerárquica de la iglesia. La sinodalidad y la participación de la mujer en la iglesia es hoy, aquí, ahora, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro ámbito de trabajo, en la participación eclesial, en nuestras comunidades, en todo. Entonces, los animo mucho a todos los presentes a poder seguir ese camino, ¿no es cierto?, de formación y de la sinodalidad en el día a día. Muchas gracias. Padre Álvaro. A mí también me conmueve, como a Katiuska, la canción que nos cantaban ahora, sí, de Dios se llama mujer, ¿no? ¿Cómo es? Dios es como una mujer. Yo la escuché, no la conocía, el lunes por primera vez y me conmovió, la escuché varias veces. Bueno, pues es así. Entonces, creo que hay un camino por delante, que somos complementarios, hombres y mujeres, en la misma iglesia, que tenemos que discernir los carismas y los ministerios en orden a la misión, a la construcción del reino, que hay que desterrar tentaciones que siempre hay por parte de todos, ellos y ellas, en torno al poder, y que creo que la Iglesia de Santiago tenemos que avanzar en concreto, de hecho, en este camino en el cual lo que se ha ido dialogando en los distintos espacios sinodales que se han ido creando acá en Santiago y en Chile por años, y también en el Sínodo de la Sinodalidad, pues tenga patas, se haga realidad, sea vida, más vida de lo que es hoy, porque ya hay mucha vida. Entonces, bueno, yo agradecer porque, a quienes han organizado este espacio, especialmente a Katiuska, a Yasna, a todo el equipo que está aquí
liderando y sobre todo como un primer momento, bueno, no sé si el primero, pero uno de los momentos que nos impulse a dar otros momentos por delante en el cual podamos hacer realidad este sueño de todos, de esta iglesia femenina que no discrimina a las mujeres, sino que las incluye y en la cual todos ponemos en juego los dones que Dios nos ha dado, seamos hombres, seamos mujeres, en comunidades ministeriales al servicio del reino. Y sí que termino con una cosa, y es que la fe, la mayoría de las veces nos la han transmitido mujeres, mamás, tías, abuelas, hermanas de comunidad, etc. Bueno, eso es una realidad, no se puede obviar. Y eso es una realidad que hay que seguir potenciando, incluyendo también a los hombres en ello, y ojalá juntos podamos ser una iglesia más misionera, más sinodal, más fraterna y más profética. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Álvaro. En nombre del equipo y de todos los que hemos participado, queremos ofrecer un pequeño obsequio, algo para endulzar la vida, por supuesto. Entonces, junto a Yasna y Mireya, queremos manifestar nuestra gratitud, nuestra alegría, con un gran aplauso. Y también, no sé si está por ahí, hermana Gabriela, a quien también le llevamos este obsequio. Luego se lo haremos llegar también a Rosa Estela, a Rocío. Rocío ya se lo llevó, me dicen. Muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con una riqueza muy grande que afortunadamente queda grabado. Creo que es muy importante rumiar estas reflexiones que nos han aportado en la semana, hoy día en particular los panelistas, el lunes, el miércoles, lo que han reflexionado ustedes en las mesas, ustedes también en sus casas, desde Zoom. Por favor, háganos llegar. Nosotros no tenemos la respuesta, tenemos que caminar juntos en este proceso, en este itinerario. Padre Álvaro, cuando nos juntamos a preparar, nos preguntaba cómo continuamos. Esa respuesta la tenemos que ir discerniendo. Ya hemos dado varios pasos, pero tenemos que seguir avanzando, ¿ya? Y en esto tratar de escuchar las voces, los dolores y las esperanzas también de los que están más lejos, de las que están más solas, de las que están enfermas, ¿no? Esto de tocar el manto de Jesús verdaderamente nos transforma. Entonces, hagamos ese camino juntos. Y nada más que agradecer en nombre de la Vicaría Pastoral por este cariñoso esfuerzo de haber pasado toda la mañana reflexionando en torno a la participación y liderazgo de las mujeres en la Arquidiócesis de Santiago. Un gran aplauso y muchas gracias. Hasta la próxima.